Nosotros como cada semana el licenciado José Mario de la Garza, bienvenido. José Mario, ¿cómo estás? Erika, qué gusto saludarte, muy buenos días al auditorio. Oye, tal como había amenazado, porque había amagado con ello desde hace ya varios días, el presidente ayer presentó este paquete de reformas, de iniciativas que pretende impulsar en este último año de gobierno. A ver, me llama la atención porque ayer decían algunos analistas, es una especie de plan de gobierno, pero no llega un poquito tarde cuando le quedan apenas unos meses de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, José Mario. Pues lo hace deliberadamente para sentar una posición, presentando iniciativas de reformas constitucionales y legales y poner en el debate, más que un tema de reformas, es el entendimiento de cómo funciona el país, ¿verdad? Porque es una agenda que abarca tantos temas y que tiene tal profundidad que lo que te está diciendo el presidente es, miren, el país, para que pueda avanzar, desde mi propia visión, tiene que tener esta estructura. Y eso es lo que presenta, una agenda de cómo el país se tiene que estructurar para poder continuar en la visión de la Cuarta Transformación. Y lo que está diciendo es, muchas de estas reformas, por supuesto, no se van a poder aprobar porque no tengo los votos suficientes en el Congreso. Sí. Pero, fíjense bien, lo que está diciendo es, el partido Morena, que en la visión del presidente va a continuar gobernando, pues ya tiene un plan de gobierno puesto en la mesa para que una vez que concluya el proceso electoral y ganen sus candidatos, pues ya tengan, digamos, la ruta clara por dónde irse y qué es lo que deben de hacer. O sea, el presidente... Pero no es una imposición. Claro. Porque es decir, a ver, a la que sigue ya te estoy dejando el plan, sí. ¿eh? Mira, Claudia Sheinbaum, lo que tienes que hacer para que el país funcione, aquí te voy a dejar los 20 aspectos, Pero no lo hizo él al inicio de su gobierno. No lo hace porque ahora, como quiere estar en la boleta y como quiere estar en la campaña y como quiere ser una figura central, la única forma de ser una figura central es tener propuestas y ponerlas en el Congreso y empezar el debate. Y entonces, cuando la oposición muerde el anzuelo de decir, estas nos oponemos, estas son imposibles de que las autoricemos, pues ahí viene precisamente lo que el presidente está buscando, ¿no? Ganar perdiendo, incluso, sí, exacto. ¿no? Miren, decir, si me las aprueban, ya gané. Sí. Si me las rechazan, ya gané en el discurso. Ahí están los conservadores, los neoliberales, los fifís que se oponen a que el país funcione. ¿No es un maximato disfrazado? Es decir, ¿continúa lo que yo quiero que se haga? Sí, es como esta visión de bloque, ¿no? Es decir, yo, el presidente, que soy el líder de este movimiento, de esta estructura. Me puedo quitar de la silla, pero ahí te dejo ya lo que tienes. Pero te dejo la línea de por dónde se tiene que ir. No se vayan a equivocar. Esta es la ruta y quiero que la ruta quede clara. Tan es clara que, fíjense, paradójicamente, el día que se celebra la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente desmantela la Constitución y propone otra. Porque si tú aprobaras todo esto, Erika, Jonathan, y si mañana se aprobara, pues estás creando una constitución totalmente diferente, ¿no? En donde no hay organismos autónomos, en donde el Poder Judicial se maneja por voto popular, en donde se vuelve a la rectoría del Estado en materia eléctrica, en fin, todas las 20 propuestas, pues es cambiar el modelo constitucional mexicano. Vuelves a un centralismo, vuelves a un presidencialismo, o sea, estás cambiando el modelo. No es vengo a unas reformas, ¿verdad? Vengo a cambiar el modelo en el modelo político y democrático del país. Incluso el equilibrio de poderes. Claro. Que es el principio básico de nuestra Constitución y de nuestra forma de gobierno. ¿En cuál te quieres detener, licenciado? Porque son 20 y la verdad es que varias a mí me parecen más bien como de relleno, ¿no? Sí. Y no es por demeritar, qué bueno que se hable de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero pues uno entendería que eso ya estaba dado por hecho en la Constitución, ¿no? O sea, que eso ya estaba garantizado, pues. No es que uno demerite el tema de las pensiones para adultos mayores, pero también, pues no lo acababan de hacer ya universal y que no pasaba nada en los cambios de gobierno porque iba a prevalecer, también se me hace ahí como una parte medio ociosa, ¿no? Y medio oportunista también porque dice, aprovechando pues desde los 65 años, para aquellos que van a ir a las urnas, se acuerden que les estamos dando la pensión desde los 65 años. El tema de las becas en general de los programas sociales me parece que es algo que también ya se puede dar por hecho, pero hay otras en las que me quedan muchísimas dudas. Por ejemplo, este tema de garantizar que los trabajadores sean los dueños de las viviendas. ¿Se puede lograr algo así por un decreto, por un cambio constitucional? Fíjate que es muy igual interesante. Que el de las pensiones. Porque este afán muy mexicano de llevar todo a la Constitución. Esta es como una primera reflexión. O sea, estos son temas que no necesariamente tienen que estar en una norma constitucional, ¿verdad? Sí. Pero el presidente lo lleva ahí porque obviamente tiene una jerarquía y una trascendencia de decir, vamos a reformar la Constitución. Pero
hablar de que un trabajador se puede quedar con una vivienda bajo ciertas condiciones, pues tema de leyes secundarias, pero el presidente lo lleva al debate constitucional. Está interesante porque se está planteando un tema que dice en la vivienda, en el tema de la vivienda que estás señalando, ¿no? Si un trabajador acredita que ha rentado una casa habitación por un plazo de 10 años, o sea, se ha mantenido en la renta por 10 años, tiene derecho a que esa casa le sea vendida y tiene derecho a comprarla. O sea, eso sería una norma constitucional, ¿no? Pero justo me quiero detener esta parte. A ver, una cosa es que la ley lo diga y otra que haya la facilidad de que el trabajador tenga el dinero después de 10 años de rentar una casa para poder comprarla. ¿Y a qué precio y en qué condiciones? Que tenga el dinero en la mano, ¿no? Claro, pero bueno, lo nombras o lo señalas en la Constitución y la idea sería que luego va a haber la ley secundaria de la renta de casas que pueden comprar los trabajadores, ¿no? O sea, tendrías luego que fragmentar en muchas más normas para, como tú dices, de dónde saca el dinero, a qué precio se la vendes, qué pasa si no se la vendes, todo este tema, ¿no? Perdóname la expresión, pero no es vender un espejito. Porque, a ver, le vas a salir a decir a los trabajadores, como lo hizo ayer, van a tener ya la garantía de una vivienda. Claro. Cuando en realidad no es así. Porque esté en la Constitución va a ser factible que yo compre una casa. Y los impactos, como dices tú, económicos y lo que falla mucho en México, la implementación. Nos encanta tener leyes de todo, para todo, pero a la hora que hay que implementarlas, a la hora que hay que dar recursos, a la hora que hay que crear infraestructuras, pues esa ley ya no funcionó. Y vete en temas como víctimas, combate a la corrupción, claro, ¿no? Fiscalías, pues sí, las normas son preciosas, ¿no? Parecieran como de Dinamarca, como diría el presidente, claro, ¿no? Pero cuando vas a la aplicación concreta te das cuenta que no sirve. Y a ¿no? las letras chiquitas, porque es el mismo caso del tema de las pensiones, ¿no? Sale el presidente a decir, todos los trabajadores ya jubilados con el 100% de su pensión, pero el mecanismo que plantea, dicen los expertos en materia económica, no daría ni para un año de pagar pensiones. El fondo que él está proponiendo dar de 64,000 millones de pesos para ese tipo de pensiones que él quiere garantizar, pues no te alcanza ni como pero bien ¿saben señalas, de dónde ¿no? vendría? Porque ahí también lo puso en el del instituto para recuperar el dinero al pueblo de los robados, sí. Que no ha recuperado nada, por cierto. Sí. Que no ha recuperado nada, a ver, ¿no? perdón, porque sí. esta parte, porque decíamos, ¿de dónde va a venir el dinero? Dice 64,000 millones de pesos. Ahí vienen de un fondo semilla, le puso así el nombre, que va a saber qué es fondo semilla. Pero bueno, del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y no ha regresado nada el instituto para devolverle al pueblo. Se los dieron a la Lotería Mexicana. Pensando que tenga ese dinero en la bolsa, insisto, pues no alcanza. No nos está vendiendo una fantasía que además me preocupa más porque no nada más estará en un discurso político, sino estará en la Constitución, claro, cuando en la práctica no puede llevarse a cabo. Sí, el costo de los derechos, es decir, pues está muy bien hacer un catálogo de derechos amplísimos que son con un matiz social. Obviamente que ¿quién va a rechazar, Erika, que los trabajadores en México, que las personas que trabajan tengan una casa? Dime quién va a rechazar eso. Nadie. O que tengan una pensión, o que se les garantice el servicio médico, o que tengan la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela. Justo esta mañana me escribía un trabajador que está en condición de pensionado y decía, es que es un acto de justicia social, es que eso yo estoy de acuerdo, pero lo que no se vale es que nos engañen, claro, y que nos digan, no, ahora sí se les va a hacer justicia cuando en realidad no está el recurso para garantizarnos esa prestación. Y te voy a hacer otra reflexión, y yo también coincido con el comentario que te hizo la persona, pero hay de la clase trabajadora más de la mitad de personas que no tienen ningún sistema de pensiones. Claro. Que no están adscritos o inscritos en ningún sistema. Toda esta economía informal que tenemos en México. Entonces en México tenemos gente de la tercera edad, Erika, Jonathan, que ya quisieran estar en un sistema de pensiones aunque no les dieran una cantidad importante, ¿no? Claro. Entonces tampoco se está diciendo cómo vamos a tener una cobertura para ese 50% que además con la economía y con la estructura de las familias, cada vez las personas de la tercera edad están en una situación más crítica. No se está diciendo tampoco nada de ese planteamiento, ni se está diciendo cómo vamos a resolver esto, ¿no? Sí, es un catálogo de buenos deseos, Erika, Jonathan, que pues a veces es difícil rechazarlos, ¿no? O sea, claro, ponte a leer el tema, oye, que se reconozca a los indígenas, oye, vamos a proteger a los animales, oye, vamos a cuidar el agua. Pues claro, hombre, pues ¿quién te va a decir que no? Vamos a reducir a los plurinominales y el gasto de los partidos. Donde creo que hay temas críticos es la eliminación de los autónomos,
es un tema crítico. El tema del Poder Judicial también es un tema muy complejo, porque trae muchísimas aristas que habría que analizar. Se ha enfocado mucho el debate en la prensa de esto de la elección de los ministros en voto popular, pero trae todo un desmantelamiento del funcionamiento del Poder Judicial, en la creación de un tribunal de disciplina, en la manera en la que se administra, en la duración de los cargos de los ministros. O sea, hay mucho material en la reforma del Poder Judicial que el presidente me parece que la va a estar usando todos los días, porque si fijaron ayer el discurso, buena parte del discurso del presidente se refirió al Poder Judicial. Y a que era neoliberal la Constitución. A mí me llamó la atención los organismos que están en la mira. Dijo todos, pero no dijo cuáles. Sí. Cuando checamos el paquete de reformas, el documento, me llamó la atención que vienen algunos que lo voy a dejar así, se la deben al presidente. A ver, está la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, se la quiere dar a la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se lo quiere dar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, se lo quiere dar a el INEGI. Que ahí sí yo no entiendo cómo cabrían, pero bueno. Y luego, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, se lo quiere dar a la Secretaría de la Función Pública y varios derivados. Y aparece otro más, la Comisión de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y el Sistema, eso es para la Secretaría de Energía, y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación. Pero fíjate, Jonathan. Tenemos que hacer una pausa, licenciado. Pero estamos de regreso. Con eso nos quedamos. Para platicar con esto. Me dejó Jonathan. Picado. Picado. Conste, Jonathan, está bien. Enseguida regresamos. Estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza. Estamos de regreso con el licenciado José Mario de la Garza. Te habíamos cortado la inspiración justo en la parte de la desaparición de los organismos autónomos. El presidente había dicho, por cierto, que iban a ser 10. Y luego parece que ya hizo el recorte porque pues, en los 10 cabían todos. Era prácticamente la totalidad de los organismos autónomos. Ya medio matizó y ya dijo, a ver, ¿con quiénes va? Pues con los que ya había señalado. Claro. Con los que no le gustan al presidente porque lo presionan a que dé información, porque lo obligan a que abra la competencia económica, a la competencia eléctrica en el sector energético, etcétera. Esos que no le gustan, esos son los que tiene hoy en la cuerda floja. ¿Y cuál es el argumento? Oye, estas estructuras que tienen un funcionamiento autónomo cuestan mucho dinero y ese dinero pues realmente lo estamos invirtiendo para nada porque estas estructuras no nos sirven. Lo que hacen es bloquear los proyectos del cambio nacional, entonces vamos a eliminarlas y con ese dinero, al principio había dicho, no sé si te acuerdas, Jonathan, que con ese dinero le iban a meter a pensiones también, ¿no? Y ya no. Pues es que es muy poco el dinero también, o sea, ya claro. Si tú les quitas a todo el dinero, pues no te alcanza para nada. Pero ojo, ¿por qué se crearon estas estructuras autónomas? Para quitarle. ¿Por qué se crearon? No, es decir, sí hay un esquema de pesos y contrapesos, pero hay una lógica adicional que no hay que perder de vista. Es las áreas técnicas y de especialización y de expertos que se requieren para la toma de esas decisiones. La Comisión de Competencia Económica, Jonathan, pues tienes que tener expertos que sepan si una empresa se puede fusionar, si constituye un monopolio, si es un cuasimonopolio. Pues estos son temas de economía muy complejos que hay que saber y que hay que tener una estructura para decir, oye, estas empresas se pueden unir o no. No es un tema político. Es un tema técnico que tiene que estar en manos de expertos. Si tú desapareces todo esto y lo metes en una burocracia que no es técnica, lo que estás haciendo es debilitar las estructuras de toma de decisiones complejas que se requieren. En cualquier país se requiere gente experta fuera del contexto político, por eso son autónomos, fuera de las decisiones políticas para que puedan decir, esto sí se puede en materia de energía, esto sí se puede en materia de economía, esto sí se puede en materia de acceso a la información, o qué es lo que no se puede. Por eso esa es la razón de ser. Además, los incorporas a la estructura gubernamental, ¿y cómo le van a decir al jefe del Ejecutivo, oiga, señor presidente, que es mi jefe, que paga mi sueldo? Eso no se puede, eso que está haciendo está mal. Claro, ¿no? porque ahí hay una estructura. ¿Qué libertad y qué marco de actuación les está dando? Perfectamente vertical. Cuando tú eres un autónomo, tú dices, bueno, yo considero que esto no se puede hacer. Oye, pues es que el presidente había dicho, está bien, pero esto no se puede hacer técnicamente. Es como el análisis económico de las pensiones. Oye, claro, qué buena idea darle el 100% a todos. Sí, pero pues no hay dinero para hacerlo. Y yo sé que va a decir mucha gente, no, pero es que no tiene que ver, que de todas formas, con que sea subordinado, puede darle a entender cuestiones. A ver, ¿cómo han respondido los subordinados del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se acuerda de la pandemia por COVID-19 cuando le dijeron, oiga, ¿por qué el presidente no usa cubrebocas? ¿Qué respondió el subsecretario de Salud? Que porque tiene inmunidad moral. ¿Y cuántas veces se contagió? Pero 3. no fue
capaz de decirle, señor presidente, póngase el cubrebocas. Si no fue capaz de pedirle, sugerirle el uso del cubrebocas, pensamos que realmente le van a decir, oiga, eso que usted está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad no se puede porque le está convirtiendo en un participante preponderante, pues no lo van a hacer. Dijiste algo clave, o sea, en el momento de una crisis sanitaria, llegó un señor del gabinete a decirnos, no se enferma porque tiene inmunidad moral. Sí. Y pues, no ha sido el único. En temas económicos, van a decir, vamos a poner dinero en una gran deuda. No pasa nada porque tenemos honestidad moral. No nos vamos a endeudar. Imagínate nada más, ¿no? Y el gobierno mexicano funciona, como bien lo señalas, a partir de una subordinación. A partir de una subordinación de los jefes y de las estructuras que tienen jerarquía. Así funciona. O sea, el gobierno mexicano no está diseñado para que las personas que trabajan en un área, que están subordinados a un jefe, deja tú el presidente de la República, de las estructuras gubernamentales, no hay un diseño, Erika, para que te puedan decir, oye, estás mal. Claro. Normalmente la respuesta a las personas que toman esa ruta es despedirlos. Normalmente te diría yo. O sea, dígaselos a los secretarios que se fueron. Claro, ¿verdad? Entonces, el presidente toma esta propuesta de los autónomos, a mí me parece muy compleja. Ya salió la oposición a decirle, esto no va a pasar, pero no hay que olvidar que un tema es cómo se administran estas iniciativas en el Congreso y otra, como decíamos, qué va a pasar en la arena política, ¿no? Claro. Miren cómo estos perversos, conservadores, neoliberales no quieren que el país funcione. ¿Y qué es lo que ha pasado con el presidente? Pues que no le han gustado los contrapesos ni en los organismos autónomos, ni en la Corte, ni cuando le han cuestionado sus decisiones. Creo que también esto refleja una forma de ser del presidente. Es decir, esta es mi propuesta y no hay otra. Y yo pretendo que esta sea la única y la que es la correcta. Y cualquier otra incidencia, propuesta, reflexión que venga de otros actores no es válida, ¿no? Muestra ello también lo que está pasando con los periodistas, con la filtración de sus datos. Sí. O sea, el presidente decide qué es tema y qué no es tema en este país, ¿no? Porque el tema de la filtración de los datos de los periodistas, el presidente ni lo exagere, no es para tanto, hombre, no pasa nada, bájenle, les ha dicho el vocero presidencial. Ayer nos decía la periodista Rocío Jardines que el vocero presidencial les dijo, ya bájenle, no pasó nada. O sea, todos tus datos personales están ahí a disposición de quien le venga en gana. Tu credencial de lector, tu pasaporte, tu dirección, tu comprobante de domicilio, etcétera, todo, pero no pasa nada. Sí. Para que el día que quieran los factores reales de poder en este país inhibir a los periodistas o a las periodistas, pues tengan toda la información a la mano para hacerlo, ¿no? Y para ir a extorsionarte, a amenazarte y a impedirte que hagas tu trabajo y a atentar contra la libertad de expresión. Eso es lo que no se está viendo, ¿verdad? Al momento en que tú liberas toda esta información y la pones disponible, pues pones a los periodistas todavía en más riesgo. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Pero ¿por qué no lo hacemos todavía más peligroso? Vamos a darles a toda la información para que esté disponible y para que cualquiera pueda ir a tocar a la casa de un periodista y decirle, aquí estoy a tus órdenes. Ahora, no es un asunto terminado. Nos decía Rocío Jardines que de la misma presidencia les notificaron hace unos días que de nueva cuenta se filtraron sus datos. Sí. Es decir, que de la publicación que ya había existido de sus datos se hizo una segunda publicación, que ya están ahí, pues, en acceso libre en Internet. Oye, ¿quién es el responsable? Y la presidencia dice, no es grave. No es grave. ¿Quién es el responsable? No sabemos. ¿Por qué se filtraron? ¿Te acuerdas esta historieta muy cómica, no? No, es que aquí un empleado puso la contraseña equivocada y es que esa se la robaron. Dices, oye, no me digas que toda esta información que es sensible, que es confidencial, que debe estar protegida, la tienes en manos de un servidor público que se le olvidó la contraseña y se la robaron. Oye, no me digas que el país se maneja de esa manera, porque entonces sí, ¿cómo se manejarán otros datos también sensibles en temas de seguridad, en temas, ¿no? Y otra cosa, Erika, también importante, ¿no? En la agenda del presidente de los 20 temas, ojo, no hay ningún punto que tenga que hablar con el combate a la corrupción. Más bien, desmantele el sistema, ¿no? Sí. 2, nada de seguridad, nada que tenga que ver con cómo proteger a las personas en este país, cuando todas las notas, quitando estas 20 iniciativas, tienen que ver con asaltos en carreteras, personas que son asesinadas, pueblos que están tomados por el crimen organizado. O sea, esas son las notas, revísenlas. Actividades económicas cooptadas por el crimen. Entonces, el paro de los transportistas, sino ya no podemos más con la forma en la que nos están robando, ¿no? Y los ciudadanos todos los días, es la nota diaria, ¿no? O sea, eso parece ser que el presidente pues, no lo ve, o parece que él está en otro país en donde esto no pasa en su país inventado, en su país de Disneylandia, y en México están matando gente todos los días y no hay una sola propuesta para decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Parece que la idea es mantener lo de los abrazos, ¿no?
Porque como no está puesto aquí, o sea, esto es lo importante para el presidente, ¿no? Esta es la ruta, ¿no? Oye, presidente, ¿y no habrá una ruta en el tema de que no nos maten? ¿No habrá algo que decir aquí de los números de homicidios que, por cierto, se han incrementado en este sexenio? Ahora, tampoco de otro rubro, licenciado José Mario de la Garza, porque, a ver, quiere mejores salarios, todos estamos de acuerdo. Quiere viviendas para los trabajadores, todos de acuerdo. Quiere pensiones mejores para los trabajadores, todos de acuerdo. Pero ¿no sería más fácil incentivar a la iniciativa privada, fortalecer al empleador, al generador de los empleos y buscar a través de ese mecanismo un empoderamiento para la fuerza productiva? Claro, porque de eso no viene nada. No viene nada. Y como decíamos, en el tema de pensiones, si no tienes la lana, al final del día, ¿quién la va a pagar? ¿O cómo en cualquier país, cómo se plantea? Pues tendrían que ser los patrones los que aporten, pues no hay de otra. Actualmente el sistema de pensiones de la iniciativa privada funciona al gobierno no le alcanza para las pensiones ni de los suyos, ni de sus propios trabajadores, le va a alcanzar para la de todos los mexicanos. Pero te van a contestar los empresarios, Erika, oye, pero si todo está en nuestra contra, si para obtener un permiso, si para obtener un trámite, si para resolver un asunto, todo es un rosario de problemas y de trabas que no avanzamos, los trailers que mandamos cargados nos los roban en la carretera, nuestras empresas están... Les tenemos que poner seguridad a los trailers. El cobro de piso, el asedio, la extorsión en la que estamos, la vulnerabilidad de las empresas, y no se dice nada en ese sector. Entonces, ¿quién quieres que te apoye en esto? Porque pues el gobierno no puede resolver los problemas de México solo. O sea, por más que te sientas que eres el dios y que eres el mesías tropical de México, no puedes resolver esto solo. Y ahora, licenciado, ¿dónde están tus aliados para esto? Claro. Porque si tú piensas que solo vas a aventar 20 temas y que con esto vas a resolver el país, pues hombre, está muy bien como estrategia política, está muy bien para un tema electoral si tú quieres, oye, pero también hay un país que resolver, hay miles de injusticias, hay una pobreza constante, hay una desigualdad, oye, y eso no importa, porque pareciera que este discurso es un discurso desconectado de la realidad, claro, desconectado de la realidad, ¿no? Pareciera que vamos a ganar la elección sea como sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Oye, pero el país, eso luego lo vemos. Incluso dice, si llegaran los reaccionarios, ahora les dice reaccionarios, hay que impedirles que cambien esto. Que les cueste trabajo. Sí. Pero luego decía, quiero que se vuelva a interpretar la Constitución como la que quería Hidalgo, como la que quería Juárez. ¿Se puede? México no es el país de Hidalgo ni de Juárez, eso también hay que entenderlo, o sea, claro, llevarnos al pasado así y pretender que ese pasado es mejor que lo que tenemos hoy. México es un país diverso, es un país interconectado, es un país estructurado a partir de la globalización. O sea, ¿cómo quieres pensar que México en el contexto actual regresemos al pensamiento de Juárez y de Hidalgo? Pues es una retórica muy buena. Es una retórica muy nacionalista, ¿no? Hasta romántica, tiene romanticismo, ¿no? O sea, capaz que se te sale una lágrima cuando oyes eso, ¿no? Pero pues hay un país que resolver. Claro. Y hay temas que hay que resolver y pues el presidente está enfocado en cómo voy a... Para mí la lectura es cómo me pongo en la boleta. Fue el juego magistral del presidente para subirse a la boleta y ya se subió con sus 20 reformas. Van a ver de aquí a que termine la elección cómo vamos a estar en esta mesa comentando lo que el presidente dijo de las 20 propuestas. Iba a venir el del 21 de marzo, iba a venir el del 18 de marzo. Lo has dicho de manera contundente. Fue la forma que encontró el presidente de subirse a la discusión presidencial, a la boleta. Te agradezco como siempre, licenciado. Gracias, Erika. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Bueno.